Hay momentos en la vida en los que, a pesar de nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras lágrimas, sentimos como si Dios no estuviera escuchando. Es una experiencia dolorosa, desconcertante y muchas veces nos deja con dudas y temores. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo o que Dios parece estar distante, no estás solo. Muchos creyentes han pasado por momentos similares a lo largo de la historia. Vamos a explorar qué hacer cuando sientes que Dios no te escucha y cómo encontrar consuelo y paz en medio de la espera. 1. La importancia de la perseverancia en la oración. Uno de los primeros pasos cuando sentimos que Dios no nos escucha es perseverar en la oración. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8, nos relata la parábola de la viuda persistente, quien, a pesar de ser ignorada por un juez injusto, nunca dejó de pedir justicia. Jesús nos dice en el versículo 7, «Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche». Esto nos enseña que, aunque no siempre recibimos respuesta inmediata, nuestra persistencia en la oración no es en vano. A veces, Dios quiere que sigamos buscando, esperando y confiando en Él. La perseverancia en la oración fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. 2. Entender que Dios tiene un tiempo perfecto. El hecho de que no sintamos que Dios nos escucha no significa que Él no nos esté escuchando. En Isaías capítulo 55 versículo de 8 al 9, Dios nos recuerda, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». A veces, lo que necesitamos no es algo que queramos en este momento, sino algo que Dios sabe que necesitamos en su tiempo perfecto. Dios no es limitado por nuestras expectativas y deseos inmediatos. Él conoce lo que es mejor para nosotros, y puede que nos esté preparando para algo aún mayor de lo que podemos imaginar. 3. La voluntad de Dios no siempre se revela inmediatamente. Otra razón por la que podemos sentir que Dios no nos escucha es porque no entendemos completamente su voluntad. En muchas ocasiones, Dios nos guía paso a paso y no revela todo de inmediato. En Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6 se nos dice, «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». A veces, Dios espera que confiemos en Él, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo. La fe no siempre se trata de tener respuestas claras, sino de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no vemos lo que está haciendo. Es posible que Dios esté guiándonos hacia algo más grande, y nuestra tarea es confiar en su sabiduría y en su plan perfecto. 4. Examinar nuestra vida espiritual y emocional. En ocasiones, la razón por la que sentimos que Dios no nos escucha puede estar relacionada con nuestra propia vida espiritual o emocional. El Salmo capítulo 66 versículo 18 nos dice, «Si en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». La falta de perdón, el pecado no confesado, o la falta de una relación genuina con Dios pueden bloquear nuestra comunicación con Él. En momentos de silencio, es importante examinar nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Si hay algo que nos separa de Dios, debemos pedir perdón y restaurar nuestra relación con Él. La Biblia también nos anima a vivir en paz con los demás y a perdonar, ya que esto afecta nuestra relación con Dios. Mateo capítulo 5 versículo 23 al 24. 5. Confiar en la soberanía de Dios. A veces, sentimos que Dios no nos escucha porque no comprendemos su soberanía. En Romanos capítulo 8 versículo 28 se nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando, debemos confiar en que Dios está trabajando en nuestro favor. Él tiene un plan más grande del que podemos ver y entender en el momento. La espera y el silencio no significan que Dios no se preocupa por nosotros. Al contrario, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender a depender completamente de Él. 6. Reconocer que el silencio de Dios también tiene un propósito. El silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. A menudo, el silencio de Dios tiene un propósito profundo en nuestras vidas. El Salmo capítulo 46 versículo 10 nos dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». A veces, en el silencio, Dios nos invita a reflexionar, a calmar nuestro corazón y a buscar su presencia de una manera más profunda. El silencio nos ayuda a dejar de lado nuestras distracciones y a enfocarnos en su voluntad.
Aunque puede ser incómodo, el silencio también puede ser un espacio en el que Dios nos transforma, nos enseña a esperar y nos prepara para lo que Él tiene para nosotros. 7. Aprender a confiar en las promesas de Dios. Cuando sentimos que Dios no nos escucha, debemos recordar sus promesas. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no nos ha abandonado, aunque a veces no sintamos su presencia. Él tiene un plan para nuestra vida, y ese plan está lleno de esperanza. Aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida y que sus promesas son fieles. Recordar sus promesas nos da la paz que necesitamos para seguir adelante, incluso cuando no vemos una respuesta inmediata. 8. La oración es más que palabras. Escuchar a Dios también es importante. La oración no solo es hablar, sino también escuchar. A veces, Dios responde de maneras que no esperamos o en tiempos que no entendemos. En Primera de Reyes capítulo 19 versículo del 11 al 12 leemos sobre Elías, quien esperaba escuchar a Dios en un viento fuerte, en un terremoto o en un fuego, pero Dios se le presentó en un susurro suave. De la misma manera, Dios puede hablarnos de maneras sutiles que debemos aprender a escuchar. La oración debe ser un diálogo, no un monólogo. Aprender a escuchar a Dios requiere paciencia y quietud, y a menudo su respuesta viene cuando menos lo esperamos. Conclusión. Sentir que Dios no nos escucha puede ser una de las pruebas más difíciles de la vida cristiana, pero debemos recordar que Dios está siempre presente y que su silencio tiene un propósito. La clave está en perseverar en la oración, confiar en su tiempo y en su plan, examinar nuestra vida espiritual y aprender a escuchar. Aunque no siempre comprendemos todo lo que sucede, podemos tener la seguridad de que Dios está trabajando en nosotros y que su respuesta llegará en el momento perfecto. En nuestra espera, aprendemos a confiar más profundamente en Él y a depender de su soberanía. Recuerda, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Dios siempre está escuchando, y su amor por nosotros es más grande que cualquier silencio. Sigue orando, sigue confiando, y recuerda que Él nunca nos abandona.